Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí pues del Call of Duty Mobile, dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante. Y es que se viene la temporada número 10, clase mundial. Y sí, tiene que ver mucho con el mundial que estará llegando en este mes de noviembre, así que vamos a darle que lo importante, claro que sí. Y pues pequeña transición que es debido de buena manera. Vale, vamos a quitar esto y ponemos la fuente de pantalla, claro que sí. Bueno, vamos al grupo de Telegram de los filtradores para ver totalmente todo lo que ha salido. Me decir de esto de la actualización, cómo y dónde ha salido. Básicamente es la actualización de Call of Duty Vietnam. Qué bueno que en Warzone Mobile no vamos a tener un montón de versiones hasta esperar que salga para la global. Y al mucho creo que solo la versión china. En COD Mobile hay como 1000 versiones, loco. En fin, vamos a darle. Ok, pues primero que nada vamos a hablar del tema de lo que es actualmente las skins. Aquí tenemos a la Urban Tracker, esta Brother que no la conozco y obviamente Park. Ahorita vamos a ver también todas las skins de personajes. Algunas que otras cosas las he visto, como en dado caso, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es el nuevo camuflaje que está llegando de los torneos, que básicamente es el camuflaje de lava. Así que para el que esté preguntando por qué no vamos a tener la ICR de lava, pues ya saben por qué, o sea, es el camuflaje de lava tal cual. No sé, me gustaría ver el camuflaje Cyborg en el juego. Para el que jugó Black Ops 2 sabe de lo que hablo. En fin, no hay mucho que decir. Estas son las skins que estarán llegando actualmente. Ya vamos a hablar del tema ruletas porque sí, tenemos el personaje, el primer personaje mítico del juego, que va a ser el Espectro. No sé por qué o de alguna manera pues decidieron hacer el Espectro. Pero bueno, tendrán cosas que pensar actualmente la gente de Tencent y Activision para sacar el espectro. No sé, creo que había mejores personajes que sacar míticos el primero. O sea, no digo que sea feo, me gusta, la verdad, lo he visto ahí por la cara, pero no sé, o sea, hubieran puesto algo mejor más a detalle. Que hablando del personaje, pues aquí lo tenemos. Este es el espectro T3, o sea, el espectro mítico. Va a tener algunas que otras animaciones además de la katana y va a tener un sistema de cambio de cuerpo, o sea, este color azulado, el contador de bajas, todo va a cambiar básicamente teniendo en cuenta el número de bajas que vayas haciendo seguramente por partida, porque tiene un tono morado conforme vayas obviamente avanzando en partida, ya para que lo sepan, que ya vamos a ver eso a detalle. Bueno, creo que aquí vamos a estar viendo todas las ruletas, pero voy a ser sincero con ustedes, las ruletas que más me interesa, obviamente este skin de Alias está brutal. Lástima, porque cuando yo la vi, o sea, cuando yo la vi dije, sí, fijo, es de ruleta. Y sí, confirmado que es de ruleta. Creo que viene con la lapa. Creo que si no estoy mal, viene con la lapa. Y me gustaría solo verla por arriba, o sea, no ver todas las ruletas, porque si no, no vamos a tardar mucho tiempo. Y creo que ya la gente, ya como que ya de tantas ruletas está aburrida. Y mejor quieren esperar a que actualmente llegue algo, pues diferente. O sea, no sé, los lotes, que es lo que más le importa a la gente, eso estamos de acuerdo. La skin está brutal, no te voy a decir nada. Pero bueno, como siempre comento, las ruletas es raro que la gente ya las esté adquiriendo demasiado. Ah, no, no viene con la lapa, viene con una ICR. Está muy bonita la ICR. Ya ni parece con Mobile este desmadre con tantas skins así, pero bueno, creo que lo vamos a ver por el tape. Bueno, aquí tenemos actualmente a Alias, me parece muy buena la ruleta, voy a ser sincero, vamos a estar viendo toda la ruleta. Esta es la ruleta del Spectro T3, vendrá con la M16 que será full automática. Un nuevo accesorio que estará llegando en esta nueva temporada es que vamos a tener la M16 full automática, básicamente como la M4. Pero yo digo que la M16 a como pega teniendo en el full automático puede que sea una muy buena arma esta temporada, así que veremos, hay que probarla y pues esta ruleta vale completamente la pena teniendo en cuenta que el T3, o sea el Spectro T3 mítico, vendrá con la M16 legendaria, así que no está mal. Luego tenemos a este Gunzo, me parecía muy bueno para ser verdad, así que sí, estará llegando completamente en ruleta y pues no está tan mal. Creo que el emote es el estilo Wolverine. En fin, no vamos a hablar mucho en detalles teniendo en cuenta de que son ruletas que estarán llegando a lo largo de la temporada y solo más que todo por el relieve. Que por cierto, creo que no sé si sea, parece un Dragunov legendario, pero no creo. Bueno, en fin, regresa la Holger mítica para la gente que le encanta la Holger. Regresa con una ruleta nuevamente restablecida. No es como cuando vino por primera vez, sino que viene con unas nuevas cosas como nueva tarjeta de visita, nuevo sticker, una Peacekeeper. Creo que es una Peacekeeper si no estoy mal. No entiendo por qué, si está nerfeada, la nerfearon. No sé cómo estará actualmente. Cuchillo mariposa, emote. Estaba mucho mejor el que traía de serie. Yo lo tengo. O sea, yo compré toda la Holger mítica en la cuenta principal. Y pues el amuleto sí está God. La mochila pues sale sobrando. Creo que lo único bueno de aquí, honestamente, es el amuleto, la Holger y la skin de Kruger Black Hat. Es lo único bueno de esta porosísima ruleta. Regresa lo que es Rosa, la primera Rosa original. Regresa con el MK2, si no estoy mal. Y esta creo que es la... Espérate, ¿qué versión? Creo que es la Asval, ¿verdad?
Parece una Asbal, pero no recuerdo bien. Bueno, en fin, esta ruleta yo la adquirí toda a excepción de la MK2, que fue lo que me faltó, así que pueda que haya más oportunidad de conseguir completamente esta doble legendaria o alguna de las legendarias que aparece acá. Eso es lo bueno cuando salen ruletas doble legendarias, que tenés una posibilidad mayor de que te salga cualquiera de las legendarias. Al menos eso está haciendo actualmente con Mobile de bueno, de que ahora es un poco más sencillo y más barato, entre comillas, sacar una legendaria más fácil. Esta es la de la Lapa. Si se preguntan por qué no salen todos los archivos, es porque todo está filtrado de alguna manera, que está encriptado la mayoría de los archivos. Y pues bueno, ya vamos a hablar a detalle sobre las cajas. Y ya se sabe cuáles son las skins de personajes, pero skins y demás. A ver, esta es la skin de misiones diarias. Ya sé que muchos tenemos el curtido Axon, que es el Battle Hardened. O sea, a mí me da igual siempre estas cajas, porque son cajas de la vieja escuela, que para la gente nueva está bien, pero para la gente que tenemos un cerro de tiempo de jugar, todo esto ya lo tenemos. Que si la GKS Kitsune y que si el curtido Axon, o sea, son cosas que ya tenemos. Así que pues da igual. O sea, a mí me da igual, pues a la gente nueva yo sé que no le da igual, pero en fin. Bueno, estas son todas las cajas que estarán llegando. KSP-45 Panda, que si tenemos AGR-556 con camuflaje reptiliano. Esta skin de Sims Warpath, está bien, no está mal. La skin de Maxis Noir, que no sé, o sea, ¿por qué diablos no ponen a Maxis en el pase? Solo eso digo. Adler Glitz también es de caja. Tenemos el Firebreak, que viene en lote. Me parece un buen lote teniendo el Firebreak original del de Black Ops 4, no el de Black Ops 3. Tenemos un bundle con la Eco Natural Causes. O sea, para la gente que no tenía escopeta legendaria, pues puede adquirir este bundle, que estará a buen precio al menos. Luego tenemos el bundle de Sicilia. O sea, vendrán aparte el bundle de Sicilia con el bundle de la Eco. Básicamente salió en la temporada número 10 la casa. Y estaban juntas en ruleta estas dos. Así que esta es la skin y aquella es su arma de esa ruleta. Ahora salen en bundles. Ahora vamos a tener un sistema distintivo de cómo se vayan a dividir completamente los camuflajes legendarios y míticos, tanto operadores como armas. Básicamente aquí estamos visualizando cómo se ven las armas legendarias o míticas, y aquí podemos visualizar lo que son los personajes legendarios y míticos que estarán llegando al juego en COD Mobile. Y pues bueno, hablando de detalle de la skin más importante de esta temporada, sí, el Spectre T3. Esta es su versión maximizada, si no estoy mal, porque sí hay que maxearlo porque es una mítica. O sea, es tal cual, una mítica que se tiene que maxear. Me parece muy bonita la skin. No parece que sea de COD Mobile. No se parece en nada a una skin de COD Mobile. Lo típico que está pasando hoy en día, pero bueno, no está mal. La de Gunzo me parece brutal. Tampoco se parece a Gunzo, por eso está brutal, porque no se parece a Gunzo en nada. Yo si lo miro, yo digo, no, este brother no es de Gunzo. Que por cierto, ¿por qué no sacaron estas skins para Halloween? Teniendo en cuenta de que Halloween, pues, ya pasó. Pero bueno, en fin. Tengo que decir algo de esta skin de la Urban Tracker, y es que estoy enamorado porque sé que es de pase de batalla y pues la verdad es que para mí va a ser una de las mejores Urban Tracker. Muy bonita, me encanta. Ojalá en Warzone Mobile tengamos a la Urban Tracker y me parece brutal. Pero bueno, aquí son como 4 minutos o algo por el estilo. Si quieren lo vamos a poner por 2 para que se pueda visualizar. Y pues tengamos una pequeña previsualización de todas las skins. El Baker Motocross es la skin de competitivo, temporada 5, ya para que lo vayan sabiendo completamente a detalle. Park creo que sí es de pase, no se ha visto creo que en cajas ni tampoco en lotes, así que sí es de pase. No creo que sea de suscripción porque suscripción ya había salido. Adler sabemos que es de obviamente cajas, me parece una skin pues Maxis también sabemos que es de caja. O sea, básicamente tenemos confirmada por lo menos mínimo 3 skins de 4, bueno de 5 contando la suscripción. El FTL pues es la skin de aniversario, me parece horrible. Las cosas como son, hay muchas mejores skins del FTL y esta está horrible. Kruger creo que también será de evento porque no lo he visto ni siquiera en lotes o bundle, no está mal. Con el color, y además tiene los colores del aniversario, el tercer aniversario, porque esos son los colores del aniversario 3, que se llama World Class. Iskra Graffiti Queen, creo que si no estoy mal, es de las recompensas de Rankeds. Por ahí anda la cosa, creo, no he revisado bien. Ajax, tampoco he visto de dónde es de las recompensas, creo que por ahí anda porque tiene los mismos colores del sistema de Ranked de clanes. Misty ya sabemos que es de caja, lo vimos al principio del video. No está tan mal estas skins, no se preocupen porque hay skins que no han salido completamente porque están encriptadas completamente, ya para que lo sepan.
Sí, están encriptadas lo que son algunas skins dentro del juego. Esto me lo ha comentado Murdablast porque le pregunté por Messi, Neymar y Pogba, los lotes que pues habían filtrado y están de momento encriptados. O sea que con la nueva actualización puede que liberen completamente estos archivos y se puedan visualizar. De todas formas, todo siempre se termina filtrando y todo puede llegar de buena manera para que esté el juego de la mejor manera posible. La verdad es que las skins no están feas, me gustan las skins de esta temporada, teniendo en cuenta de que faltan los 3 lotes más importantes, que son los de Neymar, Pogba y Lionel Messi, claro que sí. Y pues veremos que se cuece conforme a lo demás. Así que aquí tenemos algunas que otras skins, las visualizaciones no está tan mal. Y pues se tiene pensado de que haya nuevas cosas o nuevos camuflajes que estarán llegando completamente al juego. Bueno, aquí tenemos todas las skins que ya hemos visualizado. Ya para que lo sepan, el motocross es de Rankeds, de Battle Royale, lo típico. Así que pues pueden estar tranquilos. Vamos a pasar esto rápido. Ah, por cierto, aquí está lo que queremos saber sobre la nueva arma, la Lapa. Si han visto el último círculo, saben que la Lapa es una M. Pues ya veremos si la Lapa termina siendo una M también en COD Mobile. Aunque lo dudo mucho porque en COD Mobile las armas de repente terminan siendo un cheto y después la tienen que nerfear un montón. Así que bueno, ya veremos si la Lapa termina siendo una buena arma o termina siendo una M completa como lo es en Cold War. Así que vamos a ver qué se cuece. Luego tenemos aquí lo más importante, además de la Lapa, el modo auto de nuestra querida niña, la M16. Yo voy a usar la M16 solo para probarla, solo por eso. Porque yo siempre he querido que la M16 sea full auto, como un mod de operador, que viene bien. Luego tenemos el balista M3, que viene desde Infinity Warfare, si no estoy mal. Y pues será un nuevo operador que está muy roto. Yo lo he probado y está muy roto. Luego tenemos el Quick Strike, que se viene junto con el Spectre T3, que es una de sus habilidades, pero también se va a poder conseguir gratuitamente. Que es como la hoja de Black Ops 4 del Spectro. Sí, porque en Black Ops 3 teníamos lo que era la navaja o la guadaña. Bueno, no guadaña, bueno sí, era la guadaña, pero de una manera diferente. Eran dos navajas en la parte de la mano derecha. Y aquí pues está katana, que viene de Black Ops 4. Así te lo digo, que no está mal. La lapa de oro, lapa de platino, lapa de damasco y lapa de diamante. Lapa con los camuflajes de cristal de éter, el rojizo, el blue, el lava y demás. Y unas que otras cositas más que estarán llegando para el poderoso Ori. Bueno, aquí tenemos algunos de los emotes que estarán llegando al juego. Esta obviamente se nota de viaje, que es del espectro, de la ruleta del espectro. Y pues creo que todos los emotes se van a mostrar con el Spectre T3, imagino. O sea, intuyo de que así va a ser. No está tan mal, pero bueno, emotes no me importan muchísimo. Yo sé que a mucha gente le importa, pero a mí no me importa. Y aquí están las cajas actualmente de torneos con el camuflaje lava. No está mal. Hay gente que le encanta la lava y está bien. Y hay gente que le gusta estar jugando torneos. Así que bueno, ya para que lo sepan. Y aquí pues el sistema de emotes que estará llegando para que puedas visualizarlo tranquilamente cuando este es en primer lugar o que es como primer lugar. Y en otras noticias, así se ve actualmente la lobby de COD Mobile, que estará llegando para la temporada número 10 clase mundial. Bueno, esta temporada va a ser posiblemente la penúltima del año, porque la última no creo que sea, o bueno, vamos a ver cómo inicia completamente el año 2023, porque esta va a empezar ahorita a mediados de noviembre, y vamos a ver qué tal. Y ya por último, la Zero The Flow y el Merc 5 Going Gold, el del primer aniversario, se van a poder conseguir mediante lo que son fichas de rompecabezas para canjearlo. Ya no tienen exclusividad, por si preguntaron, así que al fin y al cabo todo es relativo. Y aquí pues podemos visualizar el video de la M16 Full Auto con el Spectre T3, que está muy brutal. Y esto creo que... Ah, sí, es lo del sistema de Rankeds, si no estoy mal. Sí, son las Rankeds, el video de las Rankeds. Como podemos visualizar, tiene una Switchblade en la mano y ahí está, la S5 temporada. Ahí está. Vamos a pausar porque va a todo a 1000. A ver... Ahí está. Aquí lo tenemos actualmente. Está bonito el skin, no está fea. Obviamente. No ha habido mejores, pero no está tan fea. Y este es el de la lobby. Ya saben, lo típico cuando le das a Rankeds. Y pues podemos visualizar de que está con la Switchblade y la skin. No está tan fea, en teoría. Estos son los nuevos sistemas y los nerfeos y los buffs. Bueno, creo que... Bueno, sí, creo que hay buff o algo por el estilo. Bueno, bufean la Hades, la Rus, la AK-47, la Zebra, el DLQ-33, el Locus, Outlaw, Kochka, J358. Básicamente bufearon casi la mayoría de los francotiradores. La AK, la Rus, la Hades. Nerfean completamente el ZRG-20mm. Yo sabía que lo iban a nerfear porque literalmente es el francotirador más chetado del juego. La Switchblade la nerfean, normal. La MP5, la SM10 y ajustan completamente la Decimed Bison. Lo que llega nuevo, ya lo hemos comentado, lo automático de la M16. Llega la navaja sombría, la EM3 como operador y la Lapa como fusil, bueno, su fusil de lo que es actualmente el juego.
Bueno, eso en teoría con lo demás. Y ya para finalizar, pues creo que estaremos viendo ya lo último. Black Friday, Cyber Monday de 30 cajas. Regresa la AK-47. AK-47 más chetada del juego. Con el Cruel Taiga y demás. Esto va para otra de Black Friday. Otro año más. Regresan los bundles 3 en 1. Estos son de Black Friday. O sea, nos van a dar 3 bundles por un precio. Entre ellos está el Ghost Loose Ends. Y el otro que está es el de Vladimir Makarov. Y el otro que es el del Swap Hazmat. Yo ya lo tengo a Swap. Los únicos que no tengo es el único que no tengo es este Vladimir Makarov, pero los otros sí los tengo. Este lote también ya lo habían dado, el de Sharkbait, si jugaste. Básicamente todo esto ya lo tiene la gente old school que lo ha adquirido. O sea, si te lo digo. Ya por último la nave es de Atlas, las nuevas 2 locaciones de Atlas y por finalizar el pastel del aniversario número 3 de COD Mobile. Bueno, este ha sido un video largo, pero quería enfocar completamente todo detalle de lo que va a estar llegando para COD Mobile de buena manera. Y si te ha encantado como siempre este poderoso video, deja tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante. Y nos veremos posiblemente en un siguiente video, como siempre, aquí que este video. Nos vemos en el siguiente. Recuerda like, favorito, suscripción. Disfruta completamente a detalle todo lo nuevo, claro que sí.